Anspruch von 82 Jahren. Anspruch von 82 Jahren. Tal cual les dije en el avance, hoy volvemos con el tema depresión y melancolía. ¿Por qué? Primero que es un tema muy difundido, cada vez más, mal diagnosticado, sobrediagnosticado y poco psicoanalizado. Los psiquiatras se encargan de dar medicación que a veces es necesaria, pero junto con el psicoanálisis. Psicoanálisis. Freud habló de aflicción, que es duelo, pero dijo aflicción y melancolía. Hizo una verdadera división entre las dos, pero a mí me parece que a veces uno puede confundirse. Es más ambiguo, depende de la personalidad, cada sujeto es diferente, cada enfermedad lo padece una persona que tiene características personales. Nuestra invitada de hoy es la doctora Liliana De Nicola, gran psicoanalista, estudiosa, dicta varios seminarios, trabaja muchísimo. Y con la misma pasión de siempre. Es una verdadera psicoanalista, cosa que no es tan fácil en los días de hoy, en los tiempos que corren, donde todo es superficial, todo es, qué sé yo, una cosa superficial. Así que algunos televidentes, pues ya hablamos de este tema con la doctora De Nicola, dijeron que no estaba clara la diferenciación entre depresión y melancolía. Así que retomamos el tema con nuevo ahínco y nuevas definiciones y nuevas conversaciones y nuevos desarrollos. Muchas gracias por los mails, cada vez están mejor, realmente ayudan al programa, contribuyen, acompañan, es como un médico. Acompañan, contribuyen, aportan, critican y entonces entre todos construimos esta estructura de programa que se llama Actualidad y Psicoanálisis. Luego de la pausa comercial vamos al encuentro con la doctora Liliana De Nicola. Para vivir hay que tener un gran amor. Para vivir. En el centro del país, el centro de las tendencias. Todas las tendencias, toda la diversión. Patio Olmos Shopping. Prepárate para disfrutar una experiencia única. Patio Olmos Shopping. Córdoba, Argentina. Shopping. El sur tiene mucho encanto. Y ahora, vení a conocer el nuevo Sodimac Home Center en Boulevard Shopping.
Cacho, es un homenaje que le estamos haciendo a Cacho Castaña luego de su muerte. Ajá. Estamos poniendo nuestra cortina musical, La presencia de él. la presencia de él, porque un gran poeta, un gran cantante. Un gran poeta sobre todo, ¿eh? Gran poeta. Sí, tenemos muchos poetas así argentinos, porteños. Porteño, bien porteño. Sí, Yo sí. decía, se fue un Cacho de Buenos Aires. Gracias. Hablando de Cacho Castaña, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Lili? Bienvenida. Bien, muy bien. Muy bien. Aquí estamos otra vez hablando de Depresión y melancolía. depresión y melancolía. ¿Qué temas, eh? Bueno, lo que pasa es que, primero, cómo uno lo enfoca, si de la psiquiatría o del psicoanálisis. Muy Lo voy a enfocar desde el psicoanálisis, que es donde yo me muevo y me siento cómoda, ¿no? Claro. Es decir, el psicoanálisis lo que introdujo algo muy importante, que es separarse cada vez más de los grandes cuadros psicopatológicos, ¿no? Entonces, la depresión puede ser un gran cuadro psicopatológico donde se introducen muchas variables. Exactamente. Pero de todas maneras, Freud dedicó a este tema todo un texto, que es un texto princeps para el psicoanalista, por lo descriptivo y porque uno se puede acercar a otros aspectos, que es el funcionamiento psíquico propio de la melancolía, ¿no? Uno puede hacer una descripción fenomenológica de un cuadro, Sí. con todos los síntomas. Fenomenológico es descriptivo. Claro. Y otro es hablar del funcionamiento psíquico propio, en este caso de la melancolía, ¿no? Es decir, puede haber depresión con melancolía o sin melancolía, Claro, ¿no? claro. O puede ser, pero siempre hay una melancolía, cuando hay una vera melancolía de base, que es lo que se encuentra en las internaciones, etcétera. Bueno, es de una complejidad del cuadro, porque después vamos a encontrar rasgos melancólicos también Claro, en algunas personas, claro, que claro. no necesariamente es una melancolía. Entonces, esta fineza en el diagnóstico puede llevar un tiempo, pero hace un efecto también en cuanto al tipo de tratamiento que vamos a aplicar, ¿no? Al tipo de intervención que hacemos, ¿no? Lo que es muy... Lo que sí es claro, que tanto en la depresión como en la melancolía, y yo quiero subrayar esto, hay una pérdida. Hay una pérdida, y esto lo subraya Freud. Creo que algunos psicoanalistas nos olvidamos que todo lo que gatilla una enfermedad en general es una pérdida. Puede ser una pérdida de una persona muy importante, o de un estatus. de un estatus, Claro. del significado de ese objeto. Ahora, vos sabés que yo, mientras venía, estaba pensando que nosotros tenemos una música que es el tango, que tiene un tinte melancólico, Sí. ¿no? Y en algunos casos un poco más. Pero nosotros, muchos, descendemos de los barcos, es decir, de los inmigrantes, que han tenido un duelo muy importante, una separación de Claro. su patria, de su familia, duelos que quedaron allí y que quizás fueron transmitidos a otras generaciones, ¿no? Entonces son lo que se llama duelos interrumpidos, que siguen insistiendo en el psiquismo aún de otras generaciones. Eso es muy interesante investigarlo. Bueno, vos sabés que de Gregorio decía que en los judíos, viste que tenemos una apetencia por la comida y, Sí. y un judío te recibe con comida y en otras épocas más comida. Más comida, Y sí. el agasajo era la comida. Muy importante, Muy importante. Y él decía que la sombra del Holocausto había caído sobre las diferentes generaciones. Por eso, porque como se morían de hambre, esa avidez por el la hambre, comida sí, claro. es como la sombra del Holocausto, ¿no? Lo Así que ha es. quedado, Así casi es. genéticamente parece, ¿no? Sí, aparte la comida en los campos de concentración era muy importante, Claro. como sabemos, y además yo hice una investigación
en un campo de concentración que los niños de ese campo, que en realidad estaban de tránsito ahí para otros campos más de exterminio, Sí. Creo que se llamaba Treblinka o algo así. Treblinka. Treblinka. En Treblinka los niños hicieron unos dibujos que dejaron. Y lo que predominaba era, ellos comían como podían, pobrecitos, pero mesas con niños alrededor de esa mesa. Es decir, sus dibujos predomina eso. Si la añoranza era de una mesa familiar donde estuvieran todos juntos y por supuesto estuviera presente la comida, ¿no? Y el cariño Claro. que implica la comida, ¿no? La comida y la familia Y la alrededor de familia, la sí. mesa, ¿no? Pero casi un predominante, un 80% de los dibujos de los niños. Está allí en Vos sabés Treblinka. que tengo una paciente italiana de tratamiento, muy italiana, y ella siempre dice, una mujer de mucha experiencia, dice que se ha perdido el concepto de familia y que eso ha desmembrado mucho la sociedad, que esa mesa que dibujaban los chicos con la familia a determinada hora, eso te estructuraba bastante la Muchísimo, cabeza. muchísimo. Nosotros teníamos las 4 comidas en mi casa, 8, 12, 5, 8. Todos presentes. Mi mamá cocinaba. La Entonces, condición era, ¿no? y es como eso, la ducha, el dormir, por más líos que haya, porque somos todos neuróticos, nadie es perfecto, nadie tiene una salud mental de 10 sobresaliente, pero eso estructura el aparato psíquico. Claro. Esa rutina familiar estructura. Yo siempre le digo a la familia, volvamos, porque comen a cualquier hora, no desayunan, Paquete de papas fritas. por ejemplo, chatarra, falta ese condicionamiento que hace una Claro, estructura pero ¿de qué psíquica. estamos hablando? Estamos hablando de eros, de amor. Claro. Y eso le da un basamento para, digamos, organizar todo ese sistema pulsional con que el niño nace, que no sabe qué hacer con eso. Es un sistema de excitación. Por eso hay que acompañarlo. Que el otro lo va a ordenar, la presencia Claro del otro, que ¿no? sí, Pero claro que el melancólico justamente no ha tenido esto. Esta es una característica de la melancolía. ¿Qué es la melancolía de Nicola? Y mira, la melancolía es, vos hablabas de la pérdida. Sí. Un sentimiento de pérdida, no sabe qué perdió, ¿no? Pero hay una pérdida y esa pérdida se siente en el yo. Es decir, el yo se siente vacío, mientras que en la depresión el mundo está vacío. Claro, Hay es una muy diferencia. importante esta definición, porque Freud dice en la melancolía, la sombra del objeto ha caído sobre el yo, con lo cual está ocupado el yo Está por el ocupado. objeto. ¿Pero qué objeto En es? cambio, en la depresión, no. No, esa es la Como bien diferencia. dice Lili, el mundo está vacío, no hay interés, no tengo interés en nada. Perdió sentido. Pero está el yo, Claro. no desapareció. Así es. Creo que es una diferencia bastante importante, ¿no? Claro, pero esa identificación primaria que se da con el objeto, con ese objeto en la melancolía, o sea que el objeto pasa a ocupar el yo, Exactamente. pero Freud dice la sombra del objeto. O sea que no es un objeto integrado, digamos, con todos los nutrientes que le puede dar a un yo, Claro. sino que es un objeto endeble como puede ser una sombra. Claro. ¿No es cierto? Entonces, imaginemos un yo ocupado por una sombra. La sombra Está nublado. está nublado, más bien, ¿no? Y queda de ese yo inicial muy poquito. Claro que Y sí. entonces ahí es la Lo contienda. suficiente para que entre un psicoanalista y pueda trabajar con el paciente. Claro. Ahí sí, por ahí alguna medicación agregada es necesaria. En algunos casos sí. En algunos En algunos casos sí. sí. Sí, la medicación es importante en algunas Sí, perturbaciones muy graves sí. que acompañan la terapia. Pero en algunos casos no.
Lo que pasa es que implica un trabajo importante del analista Y del paciente. y del paciente, que yo digo, cuando el paciente me da su confianza, su crédito, yo trabajo mucho mejor. Y claro. Y claro. Vamos corriendo la sombra del objeto. Así es, De así poquito se va corriendo a se va través. presentificando el Claro. analista, ¿no? Y vemos qué relación tenía ese sujeto con ese objeto. Así es. Y en general, dice Freud, y uno lo corrobora, es narcisista. Es totalmente Son patologías narcisistas. Son patologías narcisistas. Sí. En cambio, la depresión no. No, no necesariamente. No necesariamente. Por supuesto, Lo que predomina- le dura mucho la depresión, sí. Sí, bueno, hay momentos de la vida de aflicción, sobre todo de pasaje de una etapa a otra, supongamos la menopausia, la llamada menopausia. De lo Yo- que vamos a hablar en poco tiempo en este Eso programa. mismo. Menopausia es un momento que cada uno la vive, cada mujer, de distintas maneras. Mujeres dicen, "Ay, tenemos calores". No todo el mundo tiene calores. No todo el mundo tiene calor. Entonces, eso depende tanto de lo emocional, vamos a decir así, que el cuadro se presenta diferente en cada uno. Entonces, pero son etapas de pérdida también. Entonces, son de pérdida, pero son también de adquisiciones. Es como, Bien, se estaba esperando con la adquisición. claro, hay Yo tuve adquisición. un gran psicoanalista que llamó el doctor Fidias Cesio, y cuando yo tenía la regadera, como viste, la inundación de la menopausia, en identificación con mi madre que tenía la regadera, yo entré a la primera sesión y le digo, doctor, tengo la regadera, hago así y se me moja la cara y el pelo. Y él, muy tranquilo, muy sabio, muy profundo, me dijo, es angustia. Y nunca más tuve un síntoma. Claro, es le dio otro angustia. nombre, le dio otro nombre. Es angustia. Y hablamos de la angustia de este pasaje Claro. que tiene adquisiciones también. Tiene adquisiciones, pero... Pero hay gente que se pone muy mal con la menopausia y los médicos acrecientan el diagnóstico. No, usted está así por la menopausia. No, usted está así por la menopausia. No, Bueno. basta. Bueno, Se ¿sabes le qué pasa? atribuye Que todo lo demoníaco a la menopausia. No, es un periodo fisiológico normal como la menstruación. lo que pasa es que tenemos una tendenciosidad de nuestro pensamiento a buscar causas. Causas, claro. A buscar claro. causas. Entonces, lo que Pero trae- acompañan los ginecólogos, los médicos. bueno, es la medicina posiblemente tenga algo de esto de causa-efecto. Causa-objetos, sí. Claro, hay una causa para este efecto. Si hay fiebre, hay gripe, qué sé yo, no sé, algo de esto. Y si hay fiebre hay calenturas, como dicen los españoles. Así es, hay Así le calentura, dicen, sí, calenturas. así es. Por algo le dicen el vero español, calenturas. Muchas veces calentura la fiebre. Sobre todo los chicos que, como vos bien Supuesto, una decías, excitación. vienen con todo ese caudal pulsional. Por ejemplo, y los un adolescente. padres tratamos de encauzar. Sí. ¿No es cierto? Como dice la Biblia, amor y disciplina. El amor solo no alcanza, la disciplina sola no alcanza. Amor y disciplina para la crianza. Claro, por ejemplo, en realidad me voy del tema, pero Dale. lo que pasa es que hay depresiones y a veces melancolías en la época de adolescente, ¿no? Pero verdad. hay una intensidad, una excitación pulsional que no encuentra causa, no sabe cómo todavía, y coincidentemente le exigimos que tengan buenos rendimientos intelectuales. Entonces, Sí, así, que se concentre en el estudio. que se concentre, pero no puede, se levanta hacia Claro. dice, ¿por qué da vueltas y vuelve? Bueno, porque su cuerpo está pidiendo otra cosa y no sabe qué hacer, ¿no? Viste que las madres dicen está muy callado, está muy encerrado. Abstraído. Está distraído. Bueno, y para mí, que es un gran psicoanalista. Muy inteligente. Muy inteligente, muy observador. Favorito de Freud, como entre los discípulos. Después se Discípulos. pelearon, como todos los Bueno, amores
ambivalentes, que ese es otro aspecto de la melancolía. Con ese objeto que ocupa el yo del sujeto tenía una relación ambivalente. Exactamente. Amor, odio. Esto es muy importante lo que dice Lili, porque amor y odio, esa es la ambivalencia hacia el mismo objeto. Claro. Lo que pasa es que a veces está negado el odio y todo es amor. Entonces, cuando desaparece el objeto, aparece todo el odio. Las dos patas. ¿Y sabes qué pasa? Yo pienso también que, como veíamos recién que Eros estaba ausente, no neutraliza suficientemente el odio. Claro. Porque odio tenemos todo, pero neutralizamos Sí. con el amor, con la ternura, ¿no? Pero en la melancolía no neutraliza suficientemente el odio. No, es bien ambivalente la relación y es narcisista. Y es narcisista. Por eso el supuesto. objeto cae sobre yo. Así Yo no es. sé si no cayó desde antes. Vos decís desde antes de Desde la aparición de la antes de la melancolía. aparición. Sí, es muy probable, sí, porque el movimiento son identificaciones primarias, ¿no? O sea, son identificaciones directas, Claro, primarias, con el objeto. Se claro. lo come al objeto. Exactamente. Se lo come a la Entonces el punto de fijación es canibalístico. Así es. Por eso es tan terrible. Claro, esto no lo vemos en las grandes depresiones, este detalle, ¿no? De identificación directa. Yo lo vi, ¿sabes? Y bueno, entonces estamos en la melancolía. incorporación Entonces estamos en la melancolía. canibalística del objeto yo lo veo. Pero en la Muy melancolía. difícil de interpretar es. Entonces en la melancolía. Claro. Ah, bueno, claro. sí. Cambio en la depresión, no. No. Ahora, hay muchas depresiones, como decía Jung, sobre todo vos nombrabas a los adolescentes, yo digo la gente mayor también, ¿no? Posmenopáusica, que están asténicos, que están decaídos, no tienen esto, Son no tienen lo síntomas de otro. depresiones. Son síntomas de depresión. Pero Jung, tal cual yo te iba a decir, habló de introversión de la libido. Y me parece un diagnóstico maravilloso en muchos casos, no siempre. Claro, claro. Es que la calentura, hija, se hace una introversión y da astenia, da cansancio. ¿Te acordás que los gringos hablaron del síndrome de fatiga crónica? De fatiga crónica, ¿Te sí, acordás? sí, sí, Desapareció. No está más. No hablaron más. Porque era la introversión de la libido. Parece que están descargando mejor. Y el adolescente también tiene astenia. Por eso lo nombré. Apatía, astenia. ¿no? Apatía, astenia, duermen 120 horas. Claro, claro. Freud tuvo otra clasificación que llamó neurosis actuales. Que es maravilloso. ¿Querés que me ponga de pie el libro gordo de Petete del doctor Fidi Asesio? Sí. Muchas gracias, Liliana. Bueno. Sos un placer. Bueno, discutimos Esto un poquito. Gracias. es para neutralizar alguna tristeza. Mucho Eros. Sí, para que compartas Muchas con tus gracias. seres queridos de parte de Silvia Molly. Blanco Y de Molly. y Molly. Qué dulce que es, ¿no? Muchas gracias, Lili, por estar con nosotros. Espero gracias haber a ustedes. aclarado bastante más la diferencia entre depresión y melancolía. No lo sé, pero que nos hemos enriquecido, nos hemos enriquecido. Luego de la pausa, voy a las reflexiones finales, como siempre. Hay tantas cosas que se deben compartir, tantos momentos que se pueden convivir con la tibieza del perdón entre las manos. Para vivir, yo necesito de tu amor. Para vivir, yo necesito tu calor cerca de mí. Para vivir, hay tantas cosas que yo quiero compartir. Para vivir, para llorar, para reír con la tibieza de tu amor entre mis manos. Lo que dice Cacho Castaña, gran poeta, como decía Liliana, realmente para vivir
se necesita un gran amor para vivir profundamente. Gran poeta Cacho Castaña, y viene al tema porque el melancólico no puede amar, porque es tan narcisista la relación. El narcisismo es el orgullo exagerado, el amor propio exagerado, para hablar en castizo, ¿no? Se ama tanto a sí mismo que puede superar al objeto, pero lo inviste, lo llena de su propio narcisismo. No es amor. Para el amor se necesita, un gran amor para vivir, se necesitan dos que se quieran, que se amen, que se escuchen, y la depresión es menor cuando se separan o alguno de los dos partes. Pero uno ve en cómo se encausan la depresión o la melancolía, se infiere en retrospectiva qué clase de relación unía a esa pareja o a esa persona con el estatus, como decía Liliana, o con ese objeto, qué significado tenía. El significado es lo fundamental para el aparato mental. ¿Qué significa el otro para mí? O el objeto para mí. ¿Qué significado tiene? Nos movemos con significados. Nos vemos. Para vivir por el camino de la vida he de seguir con la esperanza de llegar a ser feliz, para vivir hasta morir enamorados. Para vivir yo necesito de tu amor. Para vivir yo necesito tu calor.